Hola, te saludo de nuevo, profe. Rubí. En esta ocasión estaremos trabajando parte de la trigonometría, trazando algunos ángulos y algunos triángulos que se nos especifican. El primer teorema que mencionaremos para el día de hoy es la suma de los ángulos internos de todo triángulo, pues da 180 grados, ¿verdad? Entonces, el primer trazo que haremos será el que dice acá trazar un ángulo de 38 cuyo lados midan 5 unidades. Entonces aquí en GeoGebra nosotros tenemos la oportunidad de ir explorando y aprendiendo, ¿verdad? Pero trabajaremos en esta opción, en primer lugar, trazando un segmento de 5 unidades, porque aquí me especifica que queremos de 5 unidades los lados del triángulo, ¿verdad? Entonces, haremos el trazo. Acá, mire, 2 1 2 3 4 5 unidades. Desde punto A al punto B. Ahora, aquí ve las opciones usted para trazo de ángulos. Tenemos ángulo dada su amplitud, le vamos a especificar. En este caso, mire, yo marco los puntos y le digo acá, yo le puedo haber puesto aquí 38, le puedo haber puesto 40, 45, lo que sea. Y me lo va a pasar dependiendo del tamaño que yo le dé, la amplitud del ángulo, o sea, la abertura que hay. En este caso aparece con 38, pues lo dejaremos así, ¿verdad? Porque es lo que precisamente me está pidiendo. Pero cuando usted inicia GeoGebra seguramente le va a sacar un ángulo de 45. En este caso lo tengo con 38, entonces solo le voy a dar OK, ¿verdad? Y mire, me hace el trazo hacia el lado, hacia abajo, ¿verdad? Es el contrario a las agujas del reloj. Aquí no me especifica cómo lo debo hacer. ¿Qué pasa si yo hago o trazo otro segmento entre el punto B y el punto A', así se le llama este punto de acá? Pues me va a tirar un segmento igual que el que tenemos en esta parte de acá. Entonces veamos si es cierto. Segmento de B a prima. También me lo da de 5.000. Entonces aquí decidí, pues, de esta manera hacerlo en sentido antihorario. Usted también lo puede hacer de la otra forma. El segmento lo puede hacer acá desde el 0 al 5, por ejemplo. Y le ponemos la su amplitud de nuevo en esta opción, porque aquí los puntos cambian de nombre. Este a D, por ejemplo, y en sentido horario. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, me lo sacó de otra manera, ¿verdad? Creo que acá me lo está midiendo en sentido horario en este sentido, mire, como de esta manera, yendo desde el eje horizontal, ¿verdad? Hacia arriba me está midiendo los 38 grados. Entonces, para completar el mismo, sí, trazamos el segmento. ¿Ah? Pero si usted necesita que salga mejor la información, y puede borrar algunas cosas, como por ejemplo el punto D, le puede quitar objeto visible para que no salga y agrandar el tamaño de esto, que es en propiedades de esa medición que se hizo, te dan estilo, el tamaño de la letra. Incluso puede cambiar el color. Hay muchas opciones, ¿verdad? En GeoGebra para que usted ponga pues más bonitos los trazos, ¿verdad? Y mediciones. Miren, entonces aquí me está sacando que beta es igual a 38. En este otro caso me sacó la letra alfa. También puedo hacer lo mismo en propiedades, pues cambiarle el color. Por ejemplo, se puede elegir un azul, si está en verde. Y en estilo le cambio este pues, tamaño de trazo. ¿No? Creo que estamos en el mismo. Selecciono de este lado. Bueno, probamos de nuevo las propiedades. También se puede en cualquiera de los dos. No importa. A veces pasa eso con GeoGebra, que uno le da bien el clic, le saca. Mira acá, más grande el trazo, lo más grande que sea. Pero uno tiene que ver la forma en que le salga la medida y que se vea. Puede ocultar y de esta forma nosotros lo podemos hacer también en forma manual con un transportador. Podemos trabajar eso, ¿verdad? En cuaderno. Vamos al siguiente trazo. Siguiente trazo dice construir un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 4. Miren, en este caso, se recuerda que estuvimos viendo en la clase anterior que era un triángulo rectángulo. Y me dice
catetos, ¿verdad? Esas palabras son muy importantes para los triángulos rectángulos, según un teorema que también tenemos que estudiar, que es el de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar dos líneas que sean perpendiculares. Las líneas que son perpendiculares y que hacen que se forme un triángulo o un ángulo, perdón, recto, ¿verdad? Son llamados catetos. La otra línea, porque es un triángulo que voy a trazar ahora, se llama hipotenusa. Aquí no se menciona la hipotenusa, pero sí me menciona los catetos. Como está hablando de catetos, realmente no es una línea completa, sino son, porque tengo que marcar yo acá un pedazo de línea, un pedacito, ¿verdad? De línea que 3 y otro que mida 4 según lo que decía acá. Mire, y lo que sí tengo que darme cuenta es de que tenga pues sus 90 grados. ¿Y eso cómo lo hacemos? Acuérdense que ya lo habíamos estudiado midiendo el ángulo acá, marcando los tres puntos, ahí están los 90 grados. Entonces resulta que esta medida de acá, vea usted, dice segmento de F mide 4 y el segmento de F mide 3. Entonces yo le puedo poner esto con texto aquí también, con un texto, o sea, escribirle las medidas, pero esto ya depende de cada uno como quiera que le salga pues la, la figura, ¿verdad? Para luego pegarla en un documento, por ejemplo. Entonces aquí le voy a quitar el objeto para que se mire el ángulo, mire, es lo único que me va a interesar ahorita. Y lo otro, pues es trazar, como es un triángulo que me está diciendo, no es un ángulo, mire. Aquí si fuera solo un ángulo, pues yo ya medí el ángulo recto de 90, pues, quedaría. Pero en este caso, viendo un triángulo, entonces tengo que cerrar la figura. Entonces, del punto E al punto G, mire, tenemos un segmento de 5. Aquí no me está pidiendo que yo calcule todavía, pero es interesante pues ver de que al tener yo un trazo de un ángulo con otra línea que cierre las dos pues, con un segmento o una línea, en este caso segmentos, que con otro segmento que unas los otros dos segmentos que hacen posible el ángulo de 90, pues se cierra el triángulo y ya tenemos el ángulo de 90 y los otros dos son ángulos agudos, según lo que habíamos visto, son ángulos de 90 en este caso, son ángulos agudos. El rectángulo tiene esa característica. Va a tener un ángulo de 90 y dos ángulos agudos, o sea, menores de 90. Entonces, ahí tenemos nosotros la otra instrucción ya trabajada que lo que nos pedía, que era, pues, trace un triángulo rectángulo y me da las medidas de los catetos, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente instrucción, dice, vamos a correr esto, hacer la vista. Dice ahora construir un triángulo que tenga un lado que mida 7 y los ángulos adyacentes midan 30 y 70 grados. Mira, aquí me está dando la medida de un lado, o sea, un segmento, ¿verdad? Un lado del triángulo. Y me da dos ángulos que miden 1,70 y otro mida 30. Entonces, lo vamos a hacer acá. Veamos entonces cómo lo tenemos que trabajar. El segmento entonces lo trazamos de y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Nos marco los puntos H. Y entonces haremos el trazo, por ejemplo, de los 30 grados. Acá en la opción, en sentido, bueno, ángulo dada su amplitud. Entonces de H ahí, ¿verdad? Le ponemos 30 grados en sentido antihorario. En este caso, y así, de H, más cómodo, ¿no? Yo lo quiero en la parte de arriba. Entonces, de I a 30 grados en sentido antihorario, para seguir con la parte de arriba. Entonces aquí ya tengo para trazar yo un segmento, pero ver en dónde se corta, porque depende de dónde pase la otra línea, el otro segmento aquí, vea. Entonces, le voy a marcar de nuevo ahora, le voy a marcar de H ahí, 70 grados, pero es ordinario. Entonces, aquí, miren, el otro no. Es que lo que voy a hacer aquí, veamos, dos segmentos, ¿verdad? Acuérdense que
Este primer ángulo que yo marqué aquí, lo voy a hacer con una, lo puedo hacer con una línea, por ejemplo, acá un segmento, mira. Si uno lo está haciendo a mano, pues es fácil porque uno viene y borra, ¿verdad? En este caso, no podemos borrar, pero podemos imaginarlo si lo hiciéramos con un borrador de aquí para acá, mira. Realmente el triángulo que me interesa es donde se cortan los tres puntos, mire. Obviamente, yo le puedo poner un punto acá, otro punto donde se unen los dos segmentos que acabo de trazar y medir este ángulo. Si este mide 70, este mide 70, este mide 30, entonces ya llevamos 100, ¿verdad? El teorema dice que nos debes hacer una suma de 180. Entonces midámoslo. Ángulo 80, mira, efectivamente, como habíamos predicho. Entonces está bien, porque tenemos un ángulo de 30, un ángulo de 70 y un ángulo de 80. Sumados y utilizando el teorema que dije al principio, pues bien todo, ¿verdad? Ahora, medir los lados, pues se puede, ¿verdad? Pero también se puede calcular. Entonces ya utilizamos otros teoremas y unas leyes que les mencioné en la clase anterior, que es la ley de senos y cosenos y otros teoremas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de triángulo que sea. Eso lo veremos en otras clases posteriores a esta que estamos trabajando el día de hoy. Entonces usted se da cuenta que es muy importante pues medir los ángulos medidos, obviamente no está haciendo a mano, tiene que tener pues regla y con centímetros o papel milimetrado y un transporte actualmente. Y saber de dónde a dónde tiene que medir sus ángulos. ¿Dónde está el vértice del ángulo que usted intentando trazar o medir? En este caso, mire, el vértice está acá. Si usted trabaja con transportado, tiene que medir en este sentido. Y si es este ángulo de acá, usted tiene que medir en este sentido, o sea, en sentido horario. Y en este en sentido antihorario. Entonces, eso es lo único. GeoGebra aquí pues realmente nos da una facilidad para que nosotros lo hagamos. Ahora, dice, ¿cuánto mide el otro ángulo? Pues ya lo vimos, es 80, ¿verdad? Igual usted lo puede haber hecho por una resta. Que si usted sabe que es 180 le tiene que dar, dice 180 menos 30 menos 70, pues 80. Como les dije yo acá. Si tengo 30 y tengo 70, ya tengo 100 grados, ¿cuánto mide el otro? Si me tiene que dar 180, pues una resta, uno la hace en forma mental y rápido, un cálculo rápido. Pues 80, ¿verdad? Y GeoGebra lo verificó acá con la medición que hicimos. Entonces ahora dicen, veamos, construir un triángulo que tenga un lado que mida 4 unidades y los ángulos, este es igual que el que acabamos de hacer, es muy similar al procedimiento. ¿Cuánto mide otro ángulo? Ahora dice construir un triángulo equilátero de 5 unidades de lado con hay una regla y un compás. Bueno, aquí no lo podemos hacer con regla y compás, obviamente estamos en hebra. Y un triángulo equilátero, pues definitivamente nosotros en GeoGebra es bien fácil, ¿verdad? Lo podemos, dice equilátero, ya lo habíamos discutido en la clase anterior, pues es lo que tiene sus ángulos iguales y tiene sus tres lados también igual. Sus ángulos son de 60, pero en este caso. Entonces la ayuda de GeoGebra, pues, es muy importante. Son polígonos regular, ¿verdad? De 5, ¿verdad? 5 unidades cada lado. Y le dice tres vértices, ¿verdad? Le va a dibujar ahí, mire, cada segmento. Habíamos trabajado el día anterior. También tenemos, ¿viste? Acá otro problema, y porque vamos a ir terminando. Les voy a dejar en los otros para que ustedes practiquen, ¿verdad? Si ustedes necesitan, pues comenten y díganme, pues, ayúdenos con algún problema, ¿verdad? Podemos hacer una clase para resolver el problema. Entonces, aquí hay varios, ¿verdad? Estoy abriendo una clase, un classroom, ¿verdad? Les puedo dar el código para la
parte de geometría. Publicar ahí documentos, ¿verdad? Que les pueden ser de utilidad para que ustedes practiquen más. Y también para que ustedes los descarguen, ¿no? Y vean que los poderes que están aquí, si no los pueden terminar, bajar y practicar, ¿verdad? Entonces, estábamos, bueno, vamos a resolver un último y lo dejamos por ahí el día de hoy. ¿Cuánto valen los ángulos de un triángulo equilátero? Eso ya lo sabemos, miden 60, ¿verdad? Los ángulos en la base de un triángulo isósceles miden 40 grados cada uno. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto a la base? Mire, este es fácil porque este lo vamos a hacer en forma mental. Tiene un triángulo, tiene un triángulo isósceles, o puede trazar, y mide 40 grados cada ángulo de la base. Son 80, ¿verdad? 40 y 40. Entonces, el otro obviamente va a medir 100. Esa es una respuesta, es un cálculo de agilidad mental, ¿verdad? Que no se necesita tanto para poder realizarlo y resolver. Hay problemas en los cuales nosotros lo planteamos con variables y metemos el álgebra en la geometría. Muy, muy importante saber conectar. Entonces, lo que dice, ¿cuánto mide el ángulo opuesto a la base? Eso ya lo contestamos que mide 100. Dice, otro problema, dos de los ángulos internos de un triángulo miden 19,57, ya los faltantes. Pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? En este caso, no me está pidiendo el trazo, pero eso lo podemos trabajar nosotros acá mediante una resta. Había dicho, pues, el teorema dice que 180, a ese 180 quitémosle el 19, quitémosle el 57, a ver cuánto nos da. Entonces, usted muy bien sabe ahí, ¿verdad? Que 180 es el positivo y usted le quita el 19,57. Usted los puede, pues, según el álgebra, ¿verdad? Sumar dos negativos. ¿Y cuánto nos daría ahí? Serían 86 grados, ¿verdad? 19 más 57 son 86. Vamos a ver. O 76. A ver qué me dicen ustedes. 57 más 10 son 67. Más otros 10 serían 77. Entonces, me da 70. Entonces, corrigiendo acá, 76 grados. Entonces, a 180 le quitamos 76 y nos da 104. Entonces, esa sería la respuesta para eso. Dice otro problema, resolver un triángulo rectángulo con ángulos agudos, 2 beta y 3 beta. Mire, un triángulo rectángulo con ángulos agudos y de 2 beta y 3 beta. Entonces vamos a resolver ese. Bueno, les había dicho que solo uno, pero como era rapidito, vamos a parar. Así ahí si nos desconectamos. Entonces dice un triángulo rectángulo, mire. Entonces voy a escribir esa parte acá. Creo que la puedo trazar. Ángulos agudos, 2 beta y 3 beta. Mira la letra B ahorita acá. Y esa opción está también. El B. Obviamente sabemos que si es un rectángulo, ya tenemos un ángulo que sabemos. Y tiene que medir 90, pues, entonces tenemos el teorema que dice 180. Podemos hacerlo también así, mire. Un ángulo mide 2B, otro mide 3B. Tenemos que encontrar el valor de B más 90 y estamos sumando al 180. También puede haber hecho usted 2B más 3B es igual a 90, se puede también, ¿verdad? En el caso de los rectángulos, se va a hacer eso, pero los ángulos agudos dan 90, un ángulo recto. Pero trabajaremos de esta forma ahorita, entonces tenemos 2B más 3B, igual el 180 está positivo, pasamos a restar el 90 y nos queda el 90. Entonces 2B más 3B, 5B, igual a 90. Entonces, ¿cuánto nos da ahí? A ver, la quinta parte de ¿cuánto nos da? El que me dice ahí, veamos, que siempre tenga a mano su calculadora, ¿verdad? Y la quinta parte de 90, pues, eh, sería un 1 acá, nos da, ¿cuánto? Veamos, a ver qué me dice.
Bueno, ahorita no tenemos nosotros alumnos. Pero podemos trabajarlo, ¿verdad? Si estuviéramos transmitiendo. Entonces nos dan, veamos, 18. Ahora, ¿qué pasa en uno de los ángulos que es 2B? Es decir, 2 es 18, ¿verdad? Entonces el ángulo B es igual a 2 veces 18, que sería 36. Y el ángulo del otro sería 3B por 18, sería 54. Entonces, si nosotros sumamos esos dos, 36 más 54 nos da 90. Y el ángulo recto también mide 90, nos da otros 90. Entonces ya tenemos dos 90 que nos cumple con nuestro teorema, ¿verdad? Los ángulos rectos, 90 igual a 180. Entonces, ahí está resuelto el problema, miren, el proyecto por acá. Estamos un poquitito de álgebra elemental, ¿verdad? Para trabajarlo. Muy importante la álgebra. Trabajaremos una próxima clase con el uso de la álgebra y la geometría. Estaremos introduciendo hasta llegar a la geometría analítica. Bueno, con ustedes el día de hoy. Saludos a los que nos ven. Bueno, los que me ven. Cuido mucho. Hasta pronto.